Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el Salmo 133. Salmo 133. Este ya es el 14 Salmo que nos habla en cuanto a los salmos de ascensión. Solamente nos falta uno. Primero Dios, la otra semana estaremos concluyendo con los salmos de ascensión o salmos de peregrinación. Y espero que estén aprendiendo, espero que estos salmos estén llegando al corazón de cada uno de ustedes. Algunas cosas que voy a decir en esta ocasión, desde ahorita les digo, hermanos, voy a lastimar probablemente a algunos de ustedes, porque este tema me lastimó a mí, en un buen sentido. Y yo sé que más que probable este tema, en algunas cosas que vaya a mencionar, probablemente lo voy a lastimar también a usted. Pero déjeme decirle una cosa. Lo que voy a exponer, si es con la palabra de nuestro Dios, recíbala como palabra de Dios. Y acepte la reprensión y acepte la exhortación. Y arregle su vida o corrija su vida si es que está fallando en alguno de estos puntos. Por otro lado, son temas, hermanos, que en lo particular me es difícil exponer, porque hay ocasiones en las que uno no quisiera mencionar ciertas cosas, pero son necesarias mencionarlas, precisamente porque si nosotros decimos amar a nuestros hermanos, el amor se demuestra, hermanos, a través de decirle a nuestro hermano la verdad. Lógicamente, la verdad con amor. Y eso es lo que espero hacer hoy en día. Y espero que Dios me dé la sabiduría para poder expresar su palabra de tal manera que haga arder el corazón de cada uno de nosotros aquí en esta tarde, hermanos. Vamos a darle lectura al Salmo 133 para que de esta manera podamos entrar en materia. Este Salmo 133 en una palabra nos habla de unidad. Dice así David: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hebrón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo se divide en dos estrofas. La primera estrofa siendo el verso 1, proclamación. Y la segunda estrofa se compone del verso 2 y 3, comparación, proclamación y comparación. Cuando hablamos de la primera estrofa, dice David: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se cree que este salmo lo escribió el rey David. Y miramos nosotros, hermanos, que cuando David escribió este salmo, lo escribió en un momento de su vida cuando las cosas parecían estar en completa armonía y en completa unidad. Y esto sucedió allá en 2 de Samuel, en el capítulo 5. También pudiéramos leer 1 de Crónicas, capítulo 12, versículos 38 al 40. Cuando nosotros leemos estas porciones de la Escritura, nos damos cuenta, hermanos, que David empezaba a ser rey por sobre todo Israel. Anteriormente había estado gobernando solamente la sección de Judá, particularmente allí en Hebrón. Él estuvo reinando sobre Hebrón por un periodo de 7 años y 6 meses, nos dice ahí la Escritura. ¿Por qué razón es que no podía ser rey por sobre todo Israel? Bueno, porque Saúl lamentablemente no aceptaba a David como el ungido de Jehová y constantemente lo quería matar.
Y vemos nosotros, hermanos, después de la muerte de Saúl, cómo es que su general, el cual se llamaba Abner, Abner no aceptó a David como rey, sino que lo que hizo fue escoger a uno de los hijos de Saúl, el cual se llamaba Isboset, para establecerlo como rey después de Saúl su padre. Así es que fueron 7 años de gran tribulación para David, 7 años en las que no había unidad, hermanos, en Israel. Pero después de esos 7 años, cuando estos dos capitanes le dan muerte a Isboset, y usted puede leer toda esta historia ahí en 2 de Samuel, capítulo 4, pero cuando estos dos capitanes, después de que le dan muerte a Abner, hermanos, al general de Saúl, una vez que muere Abner, estos dos capitanes quisieron congraciarse con el rey David y le dieron muerte a Isboset, el hijo de Saúl. Le llevan la cabeza al rey David y le dicen: mira, aquí está la cabeza de tu enemigo, el hijo de Saúl, tu enemigo. David nunca consideró, hermanos, a Saúl como su enemigo, y mucho menos a Isboset. Y David manda matar a estos dos capitanes por lo que hicieron. Y después de este incidente es cuando todos en Israel, hermanos, aceptaron a David como su rey. Y ahora David se establece, empezando ahí en 2 de Samuel capítulo 5, se establece como rey por sobre todo Israel. Ahora sí había una unidad genuina, ahora sí había armonía. Y por eso es que se dice que David dijo estas palabras: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora sí, él estaba proclamando, y él estaba contento, y él estaba gozoso, no por lo que había pasado anteriormente, sino porque al fin, hermanos, estaba cumpliendo esa promesa que Dios le había hecho de establecerse como rey por sobre todo Israel. Y eso era lo hermoso, porque ahora todos estaban unidos en un mismo pensamiento, en un mismo trabajo, y todos, hermanos, estaban unidos peleando la misma batalla. Y eso era hermoso para David. Por eso David dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, sabemos nosotros como iglesia que esta proclamación es una proclamación que hace mucha falta hoy en día. Hoy en día, lamentablemente, no podemos nosotros de una manera abierta, de una manera hablando con sinceridad, decir estas cosas: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque lamentablemente, usted lo sabe y yo lo sé, hay mucha división en el pueblo de nuestro Dios. Y hay tantas divisiones, hermanos, que lamentablemente por esas divisiones que ha habido, se han levantado otras congregaciones que no están unidas, sino que salen enojadas, salen molestas, salen, hermanos, en desacuerdo, y se establecen y no tienen comunión con su congregación hermana. Y hay mucha división. Se hacen conferencias, se hacen campañas, se hacen series, y son pocos los que asistimos a estas actividades. Hermanos, eso no lo es todo, sino que también dentro de la misma congregación donde uno asiste, también hay división, hay diferencias. Lamentablemente no hay una armonía genuina. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué razón está pasando esto? ¿Por qué razón es que no podemos nosotros tener armonía, tener una unidad, tener, hermanos, esa unidad que tanto nos hace falta como el pueblo de Dios? El hermano peleado con el hermano, la hermana peleada con la hermana, y no hay armonía. No podemos nosotros clamar: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, otra vez, esta es una proclamación muy cierta,
Y es una proclamación que nosotros tanto necesitamos hoy en día. Necesitamos, hermanos, ponernos esto en la mente y decir, yo necesito unidad. Todos necesitamos estar unidos. Necesitamos ser uno en Cristo. Para poder decir lo que dijo David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahorita voy a regresar allí, hermanos, pero ¿qué es lo que hace David en esta segunda estrofa para que podamos entender un poquito mejor esa gran bendición de poder estar unidos en armonía? Bueno, realiza, hermanos, dos comparaciones. Se le llama en la figura literaria el símil, o hace dos símil, que es una comparación. ¿Y cuáles son esas dos comparaciones que realiza David o nos explica David para poder entender esa proclamación que dio en el verso 1? Bueno, lo primero dice, es como el buen óleo. Segundo, es como el rocío de Hermón. Entonces, presenta esas dos comparaciones para que podamos entender esa proclamación que acaba de decir. Ahora, cuando vemos ahí el verso 2, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿De qué está hablando aquí David, hermano? Lógicamente, a los que les estaba cantando este canto, ellos entendían a qué se estaba refiriendo David exactamente. Y David estaba haciendo referencia a Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 33. Cuando usted lee esta sección, usted puede ver cómo es que el Señor mandó que se hiciera este aceite, un aceite, hermanos, de la santa unción. Un aceite que tenía 5 componentes. Llevaba mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Ahora, cuando investigué cada uno de estos componentes, me sorprendió, hermanos, los beneficios que cada uno de estos componentes tiene. Y muchos de ellos, por ejemplo, la mirra, canela, cálamo y la casia, son componentes que ayudan en la salud física. Ayudan en el estrés, ayudan, hermanos, en la piel, ayudan, hermanos, en el insomnio, te dan energía. Son, otra vez, elementos que se usaron para componer este perfume, el cual tenía que rociarse, fíjese dónde, se tenía que rociar por sobre todo el tabernáculo, por sobre el arca del pacto, por sobre lo que se componía, que era el lugar santo, hermanos, el candelabro, tenemos la mesa de la proposición, y tenemos el incensario, y luego afuera tenemos el lavacro. Bueno, también el lavacro lo ungían con el aceite, con este perfume, y también, hermanos, el altar de bronce donde se realizaban los sacrificios y los holocaustos, tenían que echar de este perfume, hermano. Ahora, ¿por qué? Bueno, para santificar todo, para consagrar todo, ¿ve? En otras palabras, para decirnos a nosotros que todo esto estaba dedicado a Jehová. ¿Ve? Todo esto estaba dedicado a Jehová. Y no solo eso, sino que también este ungüento, este perfume o este aceite se derramaba por sobre los sacerdotes también, para indicar otra vez esa consagración. Bueno, dice David, hermanos, es como el buen óleo, como ese buen aceite, ese buen perfume de la santa unción. Pero no menciona aquí a los hijos de Aarón o a los sacerdotes, sino que se va directamente al sumo sacerdote, a Aarón. Hermano, el sumo sacerdote es el que estaba por encima de todos los sacerdotes. El sumo sacerdote era el que entraba una vez al año al lugar santísimo con el incienso, hermano, para poder de esta manera presentarse ante Dios y presentar un sacrificio y para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Eso era una vez al año, y él también se tenía que limpiar. Entonces,
Él usaba este óleo, este ungüento, este aceite de la santa unción, se lo derramaban, hermanos, en la cabeza y le escurría por sobre toda la barba y por sobre su ropa hasta llegar, hermanos, al borde de sus vestiduras. Así es, dice David, como el buen óleo. Y no solo eso, hermanos, sino que también viene a decir en el verso 3, es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿qué tiene que ver este monte, hermanos, Hermón, o el rocío Hermón? Bueno, el rocío del Hermón son las tres fuentes de agua formando tres ríos que se unen y generan el río Jordán. El Hermón es el responsable, ponga atención, del abastecimiento de agua en todo Israel. Eso es muy interesante. Ese es el monte más alto que se encontraba en Israel, hermanos, en la parte norte del mar de Galilea. Se encontraba este monte, y ese monte era tan alto que ese monte tiene nieve, ¿verdad? Nieve arriba del monte, el cual ayuda para poder llevar ese rocío, esa agua, ¿verdad?, a todo lo que es la nación de Israel. Imagínense, la gran bendición. Entonces dice David, es como ese rocío de Hermón. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermanos, hay algo muy interesante, porque cuando usted va a Mateo capítulo 17, versos del 1 al 6, Mateo capítulo 17, versos del 1 al 6, cuando leemos esta parte de la Escritura, podemos ver cómo es que ahí nos habla de la transfiguración. Pero ponga atención aquí, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte, fíjense lo que dice aquí, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Bueno, este monte alto, hay quienes dicen que era el monte Tabor, que estaba a 12 millas al suroeste del mar de Galilea. Pero la mayoría, hermanos, de los eruditos, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que este monte alto era precisamente el monte Hermón, que se encontraba como a unas 80 y tantas millas al norte del mar de Galilea. Entonces, otra vez, lleva el Señor consigo a Pedro, Jacobo y a Juan a este monte, que si todos los eruditos están en lo correcto, hermanos, era este monte Hermón al cual el Señor ascendió. Era un monte alto, dice ahí, era un monte alto, y ese es el monte más alto en Israel, hermanos. Entonces, llega hasta la cumbre del monte, y vemos nosotros cómo es que ahí se transfigura el Señor, y dice que su rostro era como el sol, y sus vestiduras, hermanos, eran tan blancos como la luz. Eso era algo tan hermoso, lo cual Pedro, Jacobo y Juan estaban mirando. ¿Ve? Y esto sobre el monte Hermón. Ahora, la razón por qué dicen que era el monte Hermón, hermanos, es porque precisamente dicen que el Salmo 133 es una profecía de este momento en la historia cuando Jesús se transfiguró. ¿Y por qué? Bueno, porque allí en esa transfiguración, hermanos, que miraron Pedro, Jacobo y Juan, ellos pudieron mirar al verdadero Cristo. O sea, no era el Cristo humano que ellos estaban impuestos a mirar constantemente, diariamente, no, sino que era el Cristo transfigurado, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Y era una gran bendición el mirar este cuerpo transfigurado, un cuerpo celestial. Solamente esta bendición se les dio a estos tres. Y dice el Señor, y no quiero que vayan a decir nada hasta después, ¿verdad?, de que yo me vaya. Y sí, eso fue lo que pasó. Vemos nosotros cómo es que el apóstol Pedro, como Juan, ellos mencionan, hermanos, y Santiago, ellos mencionan cómo es que
Jesús se transfiguró, ¿verdad? Se transfiguró ante la presencia de ellos. Pero fíjese una cosa, y aquí es un punto que se me hizo también muy interesante. Cuando vamos ahí a segunda carta de Juan, la segunda carta de Juan, vemos nosotros ahí, hermanos, un punto bien interesante. La segunda carta de Juan, ahí en el capítulo 3 y versículo 2, mira lo que dice Juan el apóstol. Él miró al Cristo transfigurado. Y dice aquí el versículo 2 de la primera carta de Juan, el capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sí, no sabemos cómo vamos a ser, pero otra vez, ese cuerpo transfigurado le daba una idea a Juan, hermanos, de cómo es que iba a ser nuestro cuerpo y cómo es que va a ser nuestro cuerpo cuando partamos de este lugar. Hermanos, va a ser un cuerpo celestial, un cuerpo lleno de la gloria de Dios, un cuerpo que va a alumbrar como el sol, ¿verdad? Dice ahí en la transfiguración. Es un cuerpo hermoso, hermanos, y esa es una gran bendición para nosotros. ¿Ve? Ahora, regresando, hermanos, a el verso 1. Una vez habiendo entendido estas comparaciones, una vez David habiendo tratado de explicar de una manera un poquito más clara a qué se estaba refiriendo cuando dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A veces hay cosas que nosotros no podemos explicar, hermanos, pero ¿qué es lo que hacemos para que la gente nos entienda? ¿Qué es lo que hacemos? Traemos ejemplos vivos de cosas que nos pasaron o cosas que le pasaron a alguien más, para que las personas puedan conectarse y puedan entender tu punto. Bueno, eso es lo que estaba haciendo aquí David. Trae estas dos comparaciones para que podamos entender de una mejor manera a qué se estaba refiriendo. Y sí, la unidad, hermanos, la unidad. Unidos como hermanos, es el tema. La unidad, hermanos, entre hermanos es muy, pero muy importante. Muy, pero muy importante. Ahora, el Señor Jesús, en Juan capítulo 17 y versículo 11, Juan capítulo 17 y versículo 11, cuando el Señor está orando por sus discípulos, dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bueno, el versículo 11, pero dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y ese es el punto de que el Señor está aquí enfatizando, la unidad. Dice: así como tú y yo somos uno, Padre, así que ellos también sean uno con nosotros también. Pero más adelante vemos nosotros en el versículo 20 al 23, cómo es que cuando ora por aquellos que han de creer, más adelante dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, fíjese, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y esta es la razón, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces vemos nosotros ahí, hermanos, cómo es que el Señor está pidiendo por la unidad. La iglesia todavía no comenzaba, pero el Señor ya estaba preocupado y estaba bien interesado para que el cuerpo de Cristo estuviera unido todo el tiempo. Y cuando nosotros vemos, hermanos, en tiempo futuro, lamentablemente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, empezaron las divisiones. Y aquí es donde nosotros podemos entrar a la carta a los Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 1 y versículo 10. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
los de Cloé, o los de la casa de Cloé, hermanos, llevaron informe a Pablo, le llevaron este informe muy triste de que los hermanos en Corinto estaban divididos, y Pablo les escribe exhortándoles, reprendiéndoles, y les dice en el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y cuando usted corre al capítulo 2 y versículo 16, al final de este versículo 16, dice el Señor, dice aquí el apóstol Pablo, hermanos: mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. ¿Ve? Este es el punto. Había lamentablemente empezado la división en las iglesias del primer siglo, particularmente aquí en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo les está exhortando y les está diciendo: ustedes necesitan estar unidos en Cristo. Y ese es el tema central, hermanos, de 1 Corintios. Necesitan estar unidos en Cristo. Es muy importante la unidad, porque otra vez Jesús en Juan 17 ya había orado por esto. Él sabía, hermanos, Jesús sabía que si el pueblo de Dios no estaba unido, el mundo no iba a creer ¿en quién? En Dios. Por eso es que hoy en día, lamentablemente, necesitamos la apologética, más todavía en estos tiempos. Queremos defender la existencia de Dios y la existencia de Cristo a través, hermanos, de evidencias, no solamente internas, sino también externas, para que la gente crea. Es una tristeza esto, porque si estuviéramos unidos, no habría necesidad de andar haciendo estas cosas, porque el mundo, cuando mira unidad, hermanos, esto les atrae. Es como un magneto que no pueden resistirse y les atrae. Y se pegan, hermanos. Y siguen allí, unidos, todos juntos. Pero ese es el problema, que lamentablemente no hay esa unidad que necesitamos. Hay un dicho que dijo esta persona, una frase que dijo, ¿verdad? Y la frase dice lo siguiente. Dice esta persona: vivir con mis hermanos en el cielo es la gloria, pero vivir con mis hermanos en la tierra, esa ya es otra historia. ¿Ve? Y se oye un tanto cómico, hermanos, pero es muy cierto eso. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la principal razón por la que no podemos estar unidos, o una de las principales razones por las que no podemos estar unidos, hermanos, en Cristo, como hermanos? Y precisamente aquí entramos un poco al tema, ¿verdad?, que nos trajo nuestro hermano José. Y el hermano José, más bien la escritura, ¿verdad?, le da el clavo cuando dice que es por falta de amor. La falta de amor. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios en el capítulo 8. Fíjese lo que dice allí, hermanos, el pasaje. 1 Corintios capítulo 8, versículos 1, y vamos a estar leyendo uno que otro versículo, pero voy a tratar de explicar un poquito más a qué se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo. Otra vez, desde el capítulo 7, el apóstol Pablo recibe esta lista de preguntas, empezando en el capítulo 7, hermanos, esta lista de preguntas que le hicieron los hermanos. Y una de las preguntas que le hicieron los hermanos a Pablo fue la siguiente: ¿podemos comer de lo sacrificado a los ídolos, Pablo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que le hicieron a Pablo. Pablo, ¿podemos nosotros comer de lo sacrificado a los ídolos, sí o no? ¿Por qué? Era la pregunta. Bueno, porque había hermanos en Cristo que estaban comiendo de lo sacrificado a los ídolos, y había estos otros hermanos en Cristo que juzgaban y decían: hey, ¿por qué están comiendo de lo sacrificado a los ídolos? Eso no es correcto, es un gran pecado lo que están haciendo. Y estos hermanos decían: pero es que ya somos libres en Cristo, que no alcanzan a entender que no hay otro Dios más que Dios.
y Dios hizo todas las cosas, entonces ¿por qué me juzgas a mí si yo no estoy haciendo nada malo? Va a ser un pleito, ¿verdad?, que estaba pasando allí, y había división por causa de esto. Pero déjenme decirle una cosa, la división que había no era necesariamente por motivo doctrinal, sino más bien por motivo de opinión. Y hoy en día, hermanos, déjenme decirle una cosa, el 95%, si no es que más, de las divisiones que hay en la iglesia son por causa de opinión y no por causa de doctrina. ¿Sí puso atención a lo que dije? La mayoría de las divisiones que hay hoy en día no son por causa de doctrina, sino por causa de opinión. ¿Ve? Y aquí es donde probablemente voy a lastimarlo, probablemente lo voy a hacer, pero espero que esto que voy a decir, hermanos, que la palabra de Dios va a exponer, sea de beneficio para nosotros y nos ayude a corregirnos si estamos mal. Y de esta manera caminar por el buen camino. Entonces, ¿cuál era la solución? Esa era la pregunta que le hicieron a Pablo. Pablo, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Porque estos dicen que podemos comer y estos dicen que no podemos comer. Pero aquí hay una gran controversia y yo ya no me puedo juntar con el hermano y no le puedo hablar al hermano porque es un pecador. Y yo tampoco me puedo juntar con el hermano porque mira lo malo que está haciendo, comiendo de los sacrificados a los ídolos. Entonces no había unidad ahí. Dice Pablo en el versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sí, todos tenemos conocimiento. Y tú tienes tu conocimiento de acuerdo a lo que tú piensas que es lo correcto y este otro también. Y dice ahí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces Pablo está dando la solución aquí. Él está diciendo, miren, arriba del conocimiento está el amor. Está el amor. ¿Okay? Ahora, no estamos hablando, hermanos, ahorita otra vez, no estamos hablando de doctrina. Ponga atención, no se confunda, ¿verdad? Estamos hablando de opinión. ¿Okay? Y dice el apóstol Pablo, 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios y es el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Ve? No todos tienen este conocimiento, dice Pablo. Sigue diciendo, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, dice 9, que esta libertad nuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mirad que esto que yo voy a hacer no venga a lastimar la conciencia de mi hermano y lo haga pecar, y lo haga caer y lo haga alejarse de la verdad. Dice el versículo 11, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. ¿Ven? Entonces otra vez, está hablando en términos de opinión. Términos de opinión. Hermanos, cuando se trata de opinión, dice el apóstol Pablo, el amor es el que va a ayudar a que estén unidos. Eso es lo que va a ayudar, el amor. Cuando se trata de opinión, lógicamente. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 23, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, dice Pablo. Y otra vez, en cuestión de opinión, todo me dice, pero no todo conviene. ¿Ve? Yo no puedo hacer todo, dice Pablo, pero no me conviene hacerlo todo tampoco. ¿Por qué? Dice, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de quién.
el del otro. Esto es amor, hermano. Esa es la definición de amor, del amor de Dios. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero no está hablando de tu conciencia, más abajo lo explica. Está hablando de la conciencia del otro. Mire, para que me entiendan un poco mejor el asunto, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, no podemos decir así de una manera genuina, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la razón número uno por la que no podemos decir esto es porque las opiniones nos están dividiendo. Las opiniones nos están dividiendo. Ni siquiera es la doctrina, es la opinión. Congregaciones que se han dividido porque el edificio lo pintaron del color que una parte no quería el color ese. Entonces dijeron, no lo pintaron azul como yo quería, ahí nos vemos. Hermanos, congregaciones donde lamentablemente, ¿verdad? Otra vez, fíjense que vamos a realizar este evento y lo queremos hacer en tal fecha, ¿verdad? Y queremos atraer a tal hermano, ¿verdad? Hermano sano en doctrina, ya si no fuera sano en doctrina. Pero vamos a ver que un hermano sano en doctrina y de repente, no, que porque trajeron a él y que porque se hizo en la fecha que estos no querían, se dividen. Hay pleito, hay división. Ahora, déjame meterme más a fondo. ¿Okay? Hay hermanos que no creen, hermanos, en que uno deba celebrar un cumpleaños. ¿Sí sabía eso? Hay hermanos que no creen en los cumpleaños. Y lamentablemente hay división también por causa de esto. Fíjese, deje otra cosa. Hay hermanos que no creen en el Día de los Padres o en el Día de las Madres. Hay división por causa de eso. Hay hermanos que no creen, hermanos, que debemos de tener comedores en el edificio. Hay división por causa de eso. Y puedo seguir, ¿verdad? Hay muchas cosas que pudiera mencionar, pero déjenme decirle una cosa. Todo esto entra en cuestión de opinión. Y usted dirá, ¿cómo, hermano? ¿A poco sí? ¿En serio? Sí, todo entra en cuestión de opinión. Hermanos, ¿cuántos de ustedes celebran sus cumpleaños? ¿Verdad? Probablemente todos, ¿verdad? De los que estamos aquí, celebramos un cumpleaños. Ahora, la pregunta es la siguiente, hermano. Déjame hacerte la siguiente pregunta. Vamos a decir esto. Llega una familia a la congregación. ¿Ok? Llega una familia aquí a la congregación. Y esta familia es una familia que por toda su vida se le ha enseñado que los cumpleaños es pecado. Y así se le enseñó a esta familia. Y ellos, hermanos, no quieren tener ningún tipo de roce con ningún cumpleaños porque ellos sienten que están pecando en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos lamentablemente nosotros que decimos, oye, pero pues es un cumpleaños solamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros, hermanos? Lo que tratamos de hacer es convencer a esta familia, a estas personas, de que un cumpleaños no es pecado. ¿Ve? Pero déjeme decirle una cosa, esta familia tiene toda su vida, desde chiquitos se les enseñó esto. ¿Usted cree que se lo va a quitar en un ratito? ¿Esa idea? No. Entonces, ¿por qué mejor? Mire el punto este. ¿Por qué mejor no humillarnos nosotros y decir, hermanos, ya no vamos a tener cumpleaños aquí en el edificio? Por favor, hermanos, no vayan a traer regalos a los hermanos que cumplen años. Por favor, hermanos, vamos a respetar esto, hermanos, para que nuestros hermanos no hacer pecar a nuestros hermanos. Imagínense que hiciéramos eso, hermanos. Imagínense. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, si celebrar el Día de las Madres es pecado para el hermano, se respeta. Hermanos, al menos yo lo respeto y digo, hermanos, está bien. No celebro más el Día de las Madres o el Día de los Padres.
Yo no tengo ningún problema con eso, hermanos. Honestamente les digo. ¿Ve? Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Por falta de amor. Por orgullo. Porque queremos que el otro hermano piense igual que nosotros. Pero hermanos, va a haber cosas en las que no vamos a pensar lo mismo. Y otra vez, estoy hablando en cuestión de ¿qué? De opinión. Entonces, en cuestión de opinión, al menos un servidor, hermanos, está dispuesto a humillarse y a decir, ok, no más. No más. Mire, cuando recién empezamos aquí en la congregación, me acuerdo que los niños tenían clase con los americanos. Y en ese entonces a los niños se les regaló en diciembre, creo que diciembre 24, diciembre 25, el miércoles o el domingo, no recuerdo. Pero a los niños se les regaló un Santa Claus. Y entran los niños aquí a la clase, hermanos, con Santa Claus. Y una hermana se ofendió. Y viene y me dice, hermano, yo no sabía que aquí celebraban el Christmas y ya no voy a regresar, y se fue. Entonces yo fíjese lo que traté yo traté de explicarle y hacerle ver que el Christmas no era nada, si no hay ídolos, no hay dioses, no es nada el Christmas. Y le estaba tratando de explicar que los americanos no lo miran como los hispanos, los americanos lo miran desde otro concepto, y así empecé yo a tratar de explicarle. ¿Me entendió? No, hermanos. ¿Ve? ¿Y qué fue lo que aprendí de eso? Bueno, aprendí que es mejor humillarse. Mejor humillarse. Fácil me hubiera sido decirle, hermana, es cierto, está muy mal. Y fíjese, hermana, yo voy a hablar con los ancianos. Y fue lo que hice, hermano. Ella se fue de la congregación. Y yo lo que hice, yo fui y hablé con Aarón y hablé con los ancianos de este tema. Y yo traté de que ellos me entendieran que nosotros lo vemos desde otra perspectiva, ¿verdad? Y me entendieron los hermanos. ¿Y saben lo que hicieron los americanos? Dejaron de traerles presentes a los niños en Navidad, y dejaron, hermanos, de que las hermanas ya no les regalaran cosas a los niños en ese día, y tampoco en el Halloween. O sea, ¿se logró algo? ¿Sí? ¿Ve? ¿Y los hermanos fueron humildes? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque nos amaban. Ellos pudieron haber dicho, pero pues eso no es nada, no es pecado. No, es que ustedes necesitan liberarse de esas cadenas de esclavitud que ustedes llevan. Ellos pudieron haberme dicho eso, hermanos, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Por amor, ¿verdad? Por amor. Entonces nosotros también debemos de ser igual. En lugar de estar peleando por la opinión, ¿por qué mejor no humillarnos? ¿Verdad? Y si esto es ocasión de caerle a mi hermano, de que mi hermano caiga, en pecado, mira, dice Pablo, no comeré carne jamás. Fíjense cómo hasta dónde llega Pablo. No comeré carne jamás. En Romanos capítulo 14 viene a explicar algo similar al apóstol. Aquí vamos a terminar, hermanos. Aquí vamos a terminar. Rápidamente lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero viene a hablar de lo mismo aquí el apóstol Pablo en Romanos 14. Y fíjense cómo lo vamos a ver desde 4 o 5 preguntas importantes. Hay 4 o 5 preguntas importantes que te tienes que hacer antes de realizar alguna cosa. Antes de realizar cualquier cosa en tu vida, hay 5 aproximadamente preguntas que te debes de hacer. La primera pregunta es esta, si quieres apuntarla. Versículos del 1 al 5. Esta es la pregunta. ¿Estoy plenamente convencido con lo que voy a hacer? ¿Que lo que voy a hacer está bien? ¿Ve? Esa es la primera pregunta. ¿Estoy plenamente convencido que lo que voy a hacer está bien? Esos versículos del 1 al 5. ¿Okay? Ahora, segunda pregunta, versículos 6 al 9. ¿Hago esto para el Señor? Versículos 6 al 9. ¿Hago esto para el Señor? Esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta, versículos del 10 al 12. ¿Pasará esto la prueba ante el tribunal de Cristo? ¿Pasará esto la prueba ante el tribunal de Cristo? Versículos 10 al 12. Versículos 13 al 21, hermanos.
Otra pregunta importante. ¿Soy la causa de que otros tropiecen? ¿Soy la causa de que otros tropiecen? Esos versículos del 13 al 21. Y por último, versículos 22 y 23. ¿Hago esto por fe? ¿Ve? O sea, estas son 5 preguntas importantes que nos debemos de hacer antes de realizar cualquier acto. Cualquier acto. Hermanos, todos necesitamos estar unidos en Cristo. No permitamos que las opiniones nos dividan. Y la única manera que vas a lograr que una opinión no te divida es haciéndote estas preguntas. Y es teniéndole amor a tu hermano. Esa es la respuesta que Pablo da. Ve qué simple es, ¿verdad? Dice Pablo. Es muy simple. Bueno, es simple decirlo, pero no es fácil hacerlo, ¿verdad? A veces. Ahora, en cuanto a doctrina, podemos nosotros saber, hermanos, que en cuanto a doctrina puede haber divisiones. Sí. Hermanos, unidos no quiere decir estar todos de acuerdo a pesar de que la sana doctrina no se predique. No, eso no quiere decir. Unidos quiere decir estar unidos en Cristo, esto es, en su doctrina, así como Él lo manda, así como Él lo especificó en Hechos capítulo 2, del 41 en adelante. Así, hermanos, así, llevando a cabo los 5 pasos de adoración, convirtiéndonos al Señor así como Él lo mandó a través de las aguas del bautismo, viviendo una vida fiel al Señor, hermanos, siendo celosos de la doctrina, evangelizando a otras personas, y de esta manera poder trabajar todos juntos en armonía. Entonces cuando logremos esto, entonces sí vamos a poder decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios nos lo bendiga.